Bien, bueno, pues vamos a dar comienzo a esta última sesión de trabajo de este 9º seminario de la Red de Investigación en Urbanismo Colonial Temprano. Habíamos pensado en hacer una performance y que Mirta Linero se presentara a sí misma, como ha venido haciendo con todas las personas de la red, pero hemos decidido mantener las formas académicas y ceñirnos a lo que corresponde en un evento como este. Así que me corresponde a mí el placer de presentar, a la doctora Mirta Linero Baroni, antropóloga con especialidad en arqueología, magíster scientiarum en conservación y restauración de monumentos, doctora en historia de la arquitectura, doctora honoris causa por la Academia Latinoamericana de la Historia, diplomada en prospectiva y estrategia, edición, corrección y estilo y en historia náutica y naval. Ven que es una persona muy formada en leída, exactamente. Dirige el Departamento de Arqueología del Patronato Panamá Viejo desde 2010, que es lo que verdaderamente motiva que ella esté aquí y forme parte de la red. Es docente de posgrado en las Universidades Nacional de Panamá y Central de Venezuela desde 2019 y representante por Panamá ante la UNESCO para la protección del patrimonio subacuático en directiva de ICOMOS de Panamá desde 2019, así como directiva científica de la participación de la Red Iberoamericana de Investigación en Urbanismo Colonial por Panamá Viejo desde 2014. Con todo este currículum saben que estamos ante una excelente profesional que seguro que nos va a deleitar con su intervención, que lleva por título, que me falta Juan Ramón, efectivamente, que nos falta nuestro compañero Juan Ramón Muñiz Álvarez, que lamentablemente para su tristeza no ha podido también acompañarnos hoy aquí porque le hubiera encantado. Él es arqueólogo con licenciaturas en Historia y Geografía por la Universidad de Oviedo, diploma de Estudios Avanzados sobre la Ciudad Medieval también por la misma Universidad Ovetense, titulado en Didáctica del Patrimonio por la Universidad de Alcalá, es docente invitado en la Pontífica Facultad de San Esteban y también docente colaborador de la Universidad Internacional de La Rioja, socio fundador de la Asociación de Profesionales Independientes de la Arqueología de Asturias y miembro de la Sociedad Luso-Gallega de Estudios Mesopotámicos, que es donde está ahora mismo, en Oriente Próximo, excavando, y por eso le venía mal acercarse hasta aquí para acompañarnos en estas sesiones. Entre sus líneas, y también por su participación en la red, viene derivada de que es investigador asociado en Panamá Viejo desde el año 2013. Y entre sus líneas de investigación pues están algunas de las que ya hemos ido comentando: nacimiento e implantación del urbanismo, origen y desarrollo en el Próximo Oriente, la romanización del noroeste peninsular o la implantación y desarrollo en Panamá Viejo. La intervención a cuatro manos, pero que presentará Mirta hoy aquí, lleva por título Dos apuntes arqueológicos para la historia de Panamá, mayo de 1621. Muchas gracias, Roberto. Gracias a todas y todos. Gracias por estar aquí y por tomar el tiempo de venir a escuchar esto que traemos para ustedes. Alerta de spoiler. Para asegurar que yo pueda mantenerme dentro del tiempo, hay una parte que voy a estar leyendo porque la cantidad de información es mucha, es muy densa y podría ocurrir que empiece a excederme. No quiero hacerlo. Entonces, además, hay alguien por ahí que me pidió un tiempito de donación y vamos a ver si lo consigo. Antes de las leyes de Indias, antes del sistema de encomiendas, antes de conocer bien el territorio, el día 19 de agosto, Día de la Virgen, del año de Nuestro Señor de 1519, Pedro Arias de Ávila, que en adelante voy a llamar Pedrarias, como todos, fundó Panamá. Originalmente uno de los tantos emplazamientos que componían la secuencia nodal de asientos destinados a controlar la avanzada en dirección al Mar del Sur. Esta es para Pavel. Se había fijado en otro sitio y pocos meses después a Pedrarias no le gustó y la movió. Posiblemente es la razón por la cual se desconoce el acta de fundación. Su fundador intentaba cumplir las instrucciones para el poblamiento de Castilla del Oro recibidas de la corona española al momento de embarcarse rumbo a ultramar. La sección importante está ahí transcrita.
Por favor, Pedrarias, organización ortogonal, con distribución nuclear desde la plaza central hacia los arrabales. Una plaza mayor regular, con lados equidistantes. Solares de 80 por 100 pasos, dejando un área amplia para cada vecino. En la costa, para facilitar el arribo de naves, tanto para su abastecimiento como para auxiliar a la población en caso necesario, y de ser posible cerca de ríos, para ayudar con el traslado. La ortogonalidad tuvo que ser negociada, adaptada a la topografía de la zona. La salubridad fue vencida por, si consigo que se vea el puntero, y si no, por la parte de arriba, donde se ve este río que cruza, según Antonelli, horizontalmente casi, llenaba de ciénagas toda el área norte del terreno elegido por Pedrarias. Y los recursos alimentarios fueron un reto, a causa de que hay todavía modernamente una situación intermareal que hace que la bajamar se retire casi más de 2 kilómetros fuera de la costa. Muy difícil de navegar y apenas unas 3 horas de aprovechar y regresar, o de otro modo, regresamos al día siguiente. Fue negociable, fue negociada, hubo debate, hubo disensión, hubo peleas, pero se mantuvo. La historia de ciudad hispanoamericana temprana, primera en el Océano Pacífico, puede verse en 3 tiempos. El hispano-indígena, entre 1519 y 1535 aproximadamente, cuando apenas entre 10 y 15 años, no queda claro el cálculo, se quedaron viviendo entre bohíos, mientras el resto continuaba marcha en busca de fortuna en el sur. El hispánico, de 1535 a 1600, cuando descubiertas y distribuidas las riquezas de la ruta peruana, vuelven sobre sus pasos. Ya se trata de una nueva generación de vecinos, los herederos, los mismos, pero ya aprendido otro concepto, el concepto americano, y un nuevo concepto de negocios, es el que comienza a cimentarse y da soporte y sustento a esta ciudad, la burguesía panameña, que es la burguesía asentada y evolucionada a raíz de la dedicación al comercio. Y el tempo panameño, el tempo que inicia aproximadamente en 1600 y que en 1671 ve cortado ese hilo histórico. Es el periodo en el que los bohíos cambian de forma, cambian de lugar, de hecho cambian de materiales, cambian de nombre, ya no son bohíos, ya no hay indígenas. Hay hispanocoloniales, hay panameños. Es el tiempo de las ferias, es el tiempo del comercio, es el tiempo en el que todos los caminos americanos conducen a Panamá. Es el corazón de lo que se ha llamado la nueva globalización. El siglo XVII trajo un gran salto cualitativo para la ciudad, asociado a la modificación del concepto respecto a su función en el sistema colonial. Ya no es uno más de esos nodos de avanzada. Es ahora el corazón de la ruta y trasiego comercial. Este salto se relaciona con la definitiva implantación de este sistema constructivo no perecedero que a su vez denota un aumento en los recursos en todo sentido. Sometida a una intensa actividad de remozamiento e impactante renovación integral que modificó completamente su ajuar urbano, iglesias, conventos, casas, catedral, cárcel, calles, plazas, todos son intervenidos sistemáticamente, aprovechando la mano esclavizada que entra desde el primer momento procedente de Santa María la Antigua, mano africana, que vivía en el perímetro a órdenes del cabildo. Implicaba además el aumento de oficios, mano de obra calificada, surgimiento de zonas industriales en el entorno, mayor afluencia de residentes y terciarización en algunos espacios. Es la época en que la alfarería local sustituye a la importada a nivel regional y con alcances continentales, forzando la aparición de una nueva casta social asociada a la producción y comercialización del nuevo bien suntuario, los alfareros. Para 1620 se estima una población superior a 5.000 personas, incluyendo vecinos, esclavizados, libertos, residentes temporales y visitantes eventuales. Opulenta y llamativa, aunque pequeña en ocupación territorial, la ciudad fue afectada
por distintas calamidades, enfermedades, fuegos, terremotos, especialmente durante el siglo XVII. Afectaron su estabilidad y su evolución como centro poblado, en distintos grados de impacto, hasta aquel 2 de mayo de 1621. Había sido un mal año. La situación económica no era la mejor. El monopolio en las políticas comerciales y el control de precios, especialmente de los bienes importados, encarecía los costos en todos los rubros, escaseando también la producción local a causa del escaso beneficio que percibía la mano de obra local. Las ferias comerciales estaban en disminución a causa de la piratería, con lo cual la burguesía veía afectada su fuente principal de ingreso y así también toda la cadena de distribución. Y sobrevino un sismo que marcó un antes y un después para Panamá. Ocurrió ese día y sin embargo las réplicas se sucedieron, las olas subieron, las crónicas señalan que los escombros y las ruinas se mantuvieron por largo tiempo en los solares devastados. Una renovación del paisaje que tomó años, según las crónicas, y que poco tiempo después de terminada, en enero de 1671, vio llegar la invasión pirática, cambiando definitivamente el hilo histórico. En 1673, la corona ordenó que la ciudad fuese trasladada al extremo occidental de la bahía, a causa de la devastación procedente de manos, no de los piratas, principalmente de los panameños, empezando por el presidente, que decide prender fuego a la ciudad tratando de sacar a los piratas. Lo que hizo fue hacerlos entrar más rápidamente para apagar fuego, para poder salvar lo que se querían llevar. Como decía, en 1673 la corona ordena que la ciudad sea trasladada al extremo occidental de la bahía y se instruye a los vecinos recuperar todo material constructivo aprovechable. En 1995, la sociedad civil, el gobierno panameño y algunos benefactores pusieron en marcha el Patronato Panamá Viejo, organización no gubernamental sin fines de lucro que asumió el control del sitio arqueológico Panamá Viejo, porque hasta ese momento y después de 1673, cuenta la leyenda urbana, que Panamá Viejo quedó en manos de la vegetación, el clima, la intemperie. La verdad es que Panamá Viejo quedó en manos de las personas que todavía la transitaban, porque aquí estaban sus fincas, aquí estaban sus hatos ganaderos, aquí estaban sus cultivos, aquí estaban sus casas, en ruinas, destruidas, desmanteladas, pero esa memoria estaba marcada a fuego. Ese sitio arqueológico Panamá Viejo, o bien lo que hoy se conoce por Decreto de Protección de Custodia Patrimonial Panameño, Conjunto Monumental Histórico Panamá Viejo, enclavado en el corazón de la ciudad moderna de Panamá, a orillas del Mar del Sur, todavía, por supuesto, porque la mudamos, pero no tan lejos. Es el mismo sitio que entre 2003 y 2024 fuera Patrimonio Mundial como parte de la propiedad múltiple llamada Distrito Histórico y Sitio Arqueológico de Panamá, y que hace escasamente 4 meses forma parte de la nueva propiedad de Patrimonio Mundial llamada Ruta Colonial Transísmica. Desde el inicio de operaciones del patronato, su organigrama incluyó al primero de sus departamentos como departamento de investigación, el de arqueología, y sostiene e impulsa el único proyecto de investigación arqueológica integral existente en la región y en la mayor parte de sitios similares, el Proyecto Arqueológico Panamá Viejo. En pantalla, la dimensión de ese proyecto. Este programa mantiene como estrategia la realización de excavaciones anuales dirigidas a, principalmente, 1. Ampliar la información disponible para muchos sitios específicos dentro del sitio arqueológico. Aquellos cuyo nombre y apellido, por así decir, se conoce, como el caso de las iglesias o la catedral. Y 2, sondear puntos poco conocidos o sin información arqueológica para establecer la potencia cultural con miras a formular proyectos de investigación específicos. Para ello trabajamos con una base de datos planimétrica, núcleo del Sistema de Información Geográfica, apoyada en una retícula macro, idioma arqueológico, que
abarca todo el sitio y ordena y organiza con la base de datos que querramos toda la información multidimensional, multicapas históricas que se acumula con cada intervención, inclusive con cada vez que caminamos el sitio. Adicionalmente, visto que el horizonte temporal hispano-colonial está relacionado con un sitio urbano, anualmente se dedican esfuerzos a recuperar el alineamiento de la traza urbana y solares, cada uno numerado del 00, que corresponde a la Plaza Mayor, hasta, en este momento, el solar número 44, que hayamos podido definir. Vamos a entrar en la salsa. Estudio de casos. Como se titula el trabajo, vengo a presentar 2 casos que han modelado y modelaron en su tiempo el panorama urbano de la ciudad y que ahora estamos mirando también desde otra óptica. El primer caso es una manzana que no tiene gran identidad. La hemos llamado manzana número 7. Y la Compañía de Jesús. El conjunto conventual de la Compañía de Jesús fue fundado en 1578. Es tardío comparado con la mayor parte de las iglesias que entran a Panamá, que entran de la mano de Pedrarias, como La Merced, San Francisco y Santo Domingo, en ese orden. En 1582, la orden funcionaba en una casa de vecindario con apenas 5 personas. Es en 1610, cuando se considera la construcción de la iglesia en Calicanto, de acuerdo con los planos del padre Andrés Alonso de Valladolid, arquitecto que se encontraba temporalmente en Panamá y decidió levantar estos planos. Las ruinas de Calicanto que vemos hoy en día, correspondientes a la iglesia y al claustro principal, son posteriores a ese sismo que les comenté al principio. Son posteriores a 1621, porque ese sismo tiró abajo casi toda la obra de fábrica que ya estaba a punto de ser concluida. Gracias a limosnas, fondos de la corona, a los fondos de la orden, la obra volvió a levantarse muy pronto, logrando una iglesia con 3 naves completas, claustro principal con galería de madera y hacia el oeste patios y dependencias de servicios, entre las cuales se encontraban al menos 2 huertas y no las hemos encontrado, pero aparentemente al menos 2 pozos para colectar agua potable. La obra en su tiempo fue reconocida por propios y extraños como una de las más destacadas iglesias de la ciudad, al punto de sustituir a la catedral durante un tiempo, el tiempo durante el cual la catedral también se estaba remozando a fábrica y se estaba mudando de lugar. En enero de 1671, parte de la ciudad fue incendiada, como les comentaba, causando pérdida de materialidad urbana en el núcleo fundacional, en la zona del puerto, los alrededores de la calle Calafates, el convento de Santo Domingo, la propia catedral. Y probablemente irradió más allá, pero hasta ahora es donde tenemos las pruebas arqueológicas. Posteriormente, durante la ocupación por los piratas, sufrió daños por la búsqueda de tesoros ocultos. Retirados los piratas, regresan los panameños y reutilizan materiales para consolidar algunas casas maltrechas y crear y construir algunos campamentos cerca de las pocas fuentes de agua que se salvaron o que pudieron ser rescatadas o limpiadas de lo que hicieron los piratas, que las envenenaron todas, hasta que, al final, la Real Orden de 1673 ordena la mudanza de Panamá. Y por lo tanto, ahora no la desmantelamos para sujetarla y hacer campamentos, sino que la desmantelamos para mover la ciudad entera. La urbe se muda de lugar, pero el corazón y la marca de identidad panameña queda en este lugar. Por todo esto, Panamá Viejo se caracteriza por un paisaje arqueológico, urbano y arquitectónico discontinuo en la actualidad. Hay muchos solares que han perdido la historia constructiva y las evidencias materiales asociadas a la ocupación, uso y modo de vida de sus ocupantes, arrendatarios, propietarios, transeúntes. Es el caso del solar identificado como Manzana 7, a 2 calles de la Plaza Mayor, allí identificada con el número 00, no sé si se ve el cursor, aquí está, con el número 00 de la Plaza Mayor, a 2 calles de las Casas Terrín, que está arriba, número 3, y Catedral, número 1.
al otro lado de la calle de la Compañía de Jesús. Un área, cito las crónicas, principal de la antigua ciudad, hoy de difícil o casi imposible lectura, como están viendo en la fotografía. Apenas lo que nos queda de lo que, según datos historiográficos, eran propiedad de familias económicamente pudientes que, así como la compañía, habían sufrido graves daños a causa del sismo de 1621, nos queda un microscópico cachito de fábrica aquí donde gira el cursor, muy pequeño en el centro de esta sección del solar, donde vemos este punto, y otro aún más pequeño, enfrentado más o menos a la entrada de la Compañía de Jesús. El solar no tiene evidencias murales destacables, por lo tanto. Apenas esos dos restos de muro con espesores característicos de estructuras murarias divisorias, es decir, de ámbito interior de las construcciones. Y una serie de brocales de pozos, que vamos para atrás, vamos a despertar un poquito. Aquí están, los vemos aquí. Y no son solo estos 4, son en total, solo en esta parte son 7, más los que están al frente, más los que están atrás. Estos pozos fueron sondeados en 2019, comprobando que son creaciones del siglo XX. La mayoría colocados para embellecer el espacio cercano a la catedral, cercano a la Plaza Mayor y sin información visual, y lamentablemente colocados sobre restos de tipo inmueble completamente desconectados de estos brocales. Fueron testeados, todos son falsos. Pero ahora son parte del patrimonio inmueble reconocido por la población que transita el sitio desde 1940. Entre las evidencias rescatadas durante este programa de sondeos a los pozos se encuentra algo que llama mucho la atención, que son cimientos de muro, especialmente en 1, 2, 3 y 4. Y además, como lo ven ahí en la sombra, pavimentación en suelo canteado. En 2020 cae uno de los tantos árboles que también fueron sembrados, así como la siembra de pozos, hubo siembra de árboles, especies superiores de gran tamaño y de gran envergadura, como las estamos viendo en las fotos, entre 1940 y 1960, también para embellecer el sitio y para combatir un poco para los visitantes el sol panameño. En 2021 se realiza una intervención para rescatar lo dañado por las raíces arrancadas de esta caída de árbol, a raíz de lo cual se descubren los restos de un suelo canteado circunscrito por los remanentes de un lienzo de muro que limita el fondo o patio de una casa cuya fachada principal, todavía por excavar, se ubica hacia la calle al norte. Restos estratigráficamente correspondientes, consistentes con los que fueron hallados al testear los pozos. Estos restos estaban asociados también a lo que quedaba de un drenaje o abrevadero o acequia, todavía está por identificarse, adoquinado con piezas esmaltadas y no esmaltadas, con una aparente alternancia. Consistentes también con los finales del siglo XVII, principalmente considerando la total ausencia de mayólica europea, la elevada cantidad de fragmentos de mayólica panameña, restos de cerámica criolla tardía asociada con descartes de comida relacionados con un contexto de patio, de cocina, de basurero doméstico colonial. Bajo este contexto de patio, veámoslo aquí en la fotografía central, cualquier ojo muy fino que note este personaje aquí se dará cuenta de a quién me refiero. Lo que estamos viendo aquí son los restos muy afectados por el arrancado de las raíces de un suelo canteado correspondiente a un patio trasero, que están colocados sobre bases de columna de lo que pudo haber sido una entrada, un zaguán, un porche porticado. Es decir, desde ya alerta de spoiler, les digo, esta casa
giró sobre sí misma. Quedaron a la vista los remanentes de un porche o zaguán con evidencias de haber tenido un frente porticado relacionado estratigráficamente con los restos de un muro lateral perimetral aquí abajo. Es decir, teníamos un muy gran zaguán de acceso o un paso porticado que daba acceso a la casa. Estas evidencias también fueron datadas en base a los datos culturales, principalmente cerámica europea y la secuencia estratigráfica, sugiriendo rasgos pre-Quem asociados a la primera década del mismo siglo, 1600 a 1610. En 2022 fue convocada una excavación de sondeo para reforzar el análisis de estas evidencias y ampliar la información. Y aquí en pantalla estamos viendo los restos en proceso de excavar y en proceso de excavar y registrar, que están los estudiantes de la maestría aquí trabajando, que estaban ubicados de este lado, de la acequia, abrevadero o drenaje. La excavación de ampliación dio como resultado nueva información al respecto del zaguán o porche porticado. Aquí y aquí vemos las bases de columna aparecer en este suelo canteado delicado con cantos pequeños, especialmente aparejados así para las entradas de las casas antes de 1630. Asimismo, al ampliar lateralmente, se trata de los dos puntos marcados en verde, más el del muro que ya les había comentado. Estas dos ampliaciones, la de abajo da como resultado la información adicional al porche y la de arriba da información adicional de la prolongación del drenaje, de nuevo con presencia de adoquines esmaltados. Abajo he agregado solo para... no está apareciendo una de las fotos que también implicaba mayólica panameña. El hueco es, lean ustedes, un fragmento de la mayólica panameña, no sé por qué no desapareció, y mayólica europea para el estrato inferior. Esta es, veamos, aquí. Lo que hallamos reforzó la interpretación de que esta parte del solar alguna vez estuvo ocupado por una casa grande con frente porticado abierto sobre, aquí está, sobre la calle al sur, la calle empedrada, en la ilustración La Mancha Salmón. Y después, sobre ella, una casa mucho más pequeña, consistente con esta esquina del pequeño lienzo que les digo remanente, cuyo porche o entrada ha quedado hacia el norte. Y como vemos, se ha remetido dejando por lo menos una lumbre de retiro desde el borde de la calle. Y aparentemente la influencia de la compañía y su papel predominante entre 1621 y 1628, cuando ocupó e hizo las veces de catedral, causó que con la remodelación de la casa caída o demolida hubiese una pérdida de propiedad o de tutela sobre el solar, implicando que se permitió un retiro, una especie de plazoleta longitudinal paralela a la calle que está corriendo aquí abajo, y que da vista abierta desde la entrada de la catedral, iglesia de la Compañía de Jesús, hacia la Plaza Mayor y hacia la segunda catedral, que en ese momento era segunda porque no estaba funcionando. El estrato intersticial entre los contextos domésticos posteriores y los anteriores, al pie del lienzo de muro, por ejemplo, voy para atrás, me disculpo por el salto, lo vemos aquí, es mínimo. La crónica relata años y años para recuperar estos solares, en particular este, pero la información arqueológica lo que está indicando es que en realidad fue apenas un año, si acaso, de pronto dejando pasar los remesones, dejando pasar
los microtsunamis que llegamos a tener y que cubrieron hasta esta altura, hasta esta profundidad de tierra adentro, y que pasara el invierno panameño, que para quienes no conocen, tenemos un invierno que en realidad es un tiempo de lluvias y clima tipo monzónico que dura 3/4 partes del año. Empieza en abril, termina en diciembre. No podemos construir nada en ese tiempo y mucho menos con cal. Llama la atención ese giro de 180 grados para mirar de pronto hacia el norte, justo en el momento en el cual el sur es y no, esto no es político, el sur es el punto focal, es la entrada a la nueva catedral o a la catedral temporal. Hipótesis al aire, una protesta por haber perdido parte del solar y dejarle a la Compañía de Jesús el fondo de la casa, puede ser. El disgusto por tener todo este tránsito sobre o en mi fachada, en mi entrada de casa, puede ser. Es parte de lo que debemos continuar investigando al respecto de los ocupantes, cosa difícil considerando que si la datación relativa es correcta y la hipótesis se comprueba, la primera casa fue una de las que se destruye en 1621, por lo tanto es difícil rastrear tan atrás en un registro personal por qué razón se toma esa decisión. Sin embargo, es muy factible pensar que esta casa quedó demolida, quedó destruida, porque si la iglesia que está al lado queda destruida por el sismo, evidentemente la casa muy probablemente también a ella también le ocurrió lo mismo. El segundo caso es lo que sabemos hasta ahora del convento, el conjunto conventual de Santo Domingo. El conjunto conventual de Santo Domingo era uno de los más pequeños y céntricos de la ciudad. Muy céntrico, además, estratégicamente, porque la silla obispal la mayor parte del tiempo estuvo ocupada por padres dominicos. Ahí lo dejo. Fue fundado en 1571 y se construyó por etapas. En el 77 todavía era de madera y tejas con cerca de caña labrada. La construcción de mampostería se empezó a levantar a comienzos del siglo XVII. Según los registros históricos, cerca de 1615 era ya una muy sólida construcción de mampostería y ladrillo, que de hecho fue de los pocos que resistió muy bien al sismo del 21. Abajo a la derecha, la vista cenital, arriba a la derecha, plano de todas las zonas excavadas hasta ahora en el convento, del convento y fuera del convento, al noreste y norte del convento. Esta ruina ha sido excavada desde 1998, mea culpa. Primero, como parte de los sondeos para caracterización de potencial, después con proyectos de rescate y nivelación de visuales en iglesia y exteriores, y finalmente para reforzar los datos ya obtenidos en las campañas anteriores. Ahí estamos viendo parte de los resultados, parte de las evidencias encontradas y además parte de los estudios que se le han aplicado, aparte de la arqueología tradicional invasiva, intrusiva, como por ejemplo fotografía aérea térmica, que es la imagen de abajo, georradar, geofísica en líneas generales, todas las líneas de la geofísica también aplicadas dentro del convento e inclusive en la zona posterior. Han sido halladas las huellas de pavimentos de adoquines dentro de la iglesia, las bases de las columnas que marcaban las naves, las huellas de la distribución y uso de los espacios relacionados al claustro, los restos de la primera letrina de doble fosa, posiblemente de uso público, acodada al estilo andaluz que se conozca hasta ahora en la República de Panamá para este tiempo y en la región para este tiempo, porque la otra está en la antigua de Guatemala, pero es posterior. Restos de la cocina menor, los restos del área posiblemente destinada al comedor de la orden y las evidencias de un proceso de crecimiento continuo en la esquina noreste y norte que indican la apropiación, indebida o no, no sabemos, de los espacios públicos. El convento se había apropiado ya en el crecimiento, les estoy adelantando parte del resumen, cerca del número 5, ya se habían apropiado de una plazoleta, de la mitad de una plazoleta.
se estaban apropiando de la otra mitad. Y además tenemos las huellas de un porticado excedente a la puerta trasera del claustro que implicaba una extensión sobre la calle que divide el convento de Santo Domingo de nada más y nada menos el barrio de los Calafates. Aquí, precisamente, tenemos una de las huellas de los postes temporales que se estaban construyendo para techar la calle, o lo que quedaba convertido en una calle de aquella antigua plazoleta aquí afuera. Con todos los resultados, que estoy tratando de concentrar muy rápidamente para poder entrar en el tiempo, con todos los resultados se ha logrado establecer 4 etapas de crecimiento para el conjunto conventual Santo Domingo. La primera, esta etapa, está relacionada con lo que fue la casa de madera con finca que le compraron a un vecino de la ciudad para poder permitir una habitación, dormitorio para los primeros dominicos que en llegar. 7 en total en ese momento. En realidad todavía no componían lo necesario para crear iglesia y conjunto conventual. Progresivamente crecieron un montón. Entonces, gracias a la geofísica, en parte la vemos aquí arriba, esta huella corresponde a la casa de madera. Las huellas todavía están ahí. En negativo, es decir, la madera no está, pero están todos los hoyos donde hincaron el pie derecho y todo el sistema constructivo basado en sistema portante de madera. Segunda etapa, la primera ampliación convierte en parte de la finca, que ya de por sí de manera natural el antiguo dueño había dividido, aquí, y se crea el claustro, inclusive antes de crear iglesia. En la segunda ampliación ya estamos viendo cómo nos apropiamos del espacio exterior. Aquí viene ese cambio en el panorama, en el paisaje urbano que tenía el barrio de los Calafates mirando hacia acá, cortándole esa plaza, apropiándose de la plaza. En Panamá Viejo ha sido muy frecuente. San Francisco es un ejemplo, me estoy saliendo del tema, pero San Francisco se tomó no una plaza, tomó el solar entero de atrás y cortó una calle entera. Entonces, la segunda ampliación está relacionada con la toma, la apropiación, la inclusión de la plazoleta dentro del predio y aparentemente dejaban un acceso aquí. Mientras vamos mejorando el claustro. La última ampliación, aproximadamente en 1640 más o menos, ya implica la estructura que hoy en día vemos en la iglesia o en las ruinas de la iglesia remanentes. Con los resultados, esta secuencia constructiva deja en última etapa el crecimiento relacionado con el área suroeste. Toda esta parte, que es la entrada principal del claustro, porque esto funcionaba como escuela-taller de artes y oficios, y todo lo que tiene que ver con el altar mayor y el salón de profundis, el más privado de la orden, y el destino final de los miembros de la orden, así como de personalidades con una situación económica, social y familiar especialmente favorecida y que podían pagar por estar allí, no siendo ordenados, no habiendo estado ordenados. Esa parte fue excavada en 1998 como parte de los sondeos de potencial y posteriormente en 2018 con el objetivo de rescatar la información detectada entonces. Los restos mortales de una persona que había sido sepultada con atavíos bordados con hilos de plata y cobre, lentejuelas de madreperla, ropajes aparentemente de seda, teñidos de violeta, en un féretro de madera único hallado hasta ahora, apenas pedacitos, porque el clima de Panamá y el sustrato no permite la perdurabilidad de la madera. Un féretro de madera elaborado con herrajes bañados en oro, forrado internamente con telajes púrpura y tachonado con herrajes de cobre y bronce.
En la primera excavación se localizaron las extremidades inferiores y se dan cuenta en la fotografía que en realidad esas extremidades estaban muy, muy afectadas. Los dedos de los pies, toda la estructura ósea que compone los pies, muy perdida ya. Y sin embargo pueden ver claramente la mancha del tinte púrpura que tenía el ropaje con el cual estaba vestida esta persona. Estos restos fueron dejados in situ, solamente registrados, limpiados, para asegurar que el patronato estaba suficientemente preparado para recibir un resto óseo con este nivel de delicadeza que tenía para la conservación. Por lo tanto, se prefirió dejar allí, volver a tapar con todos los parámetros de protección para aquella parte que fue abierta y sin tocar el resto del cuerpo. De la libreta de campo, no del levantamiento ya formal, pero me he querido quedar como un acto de protesta y de afecto a una libreta de campo durante el tiempo de excavación, y estamos viendo la profundidad que tiene este resto en cuanto a su localización como sepultura. Es una sepultura que se acerca a los 2 metros, sobre el nivel estéril de Panamá Viejo. Con la segunda intervención en Santo Domingo ya fuimos directamente a exhumarla. La intención fue claramente sacar este cuerpo ya con intención de proceder al estudio genético de este cuerpo. En 2018, ella es excavada completamente. A la extrema derecha están viendo lo que quedó de su cuerpo una vez excavado y limpio. Muy poco, realmente. Además, con esta intervención, afuera de rescatar al personaje en cuestión, pudimos obtener información acerca de la secuencia de uso funerario que tuvo el salón, cosa que se hizo evidente gracias, además, al hallazgo de los espacios alguna vez adaptados para sepulturas posteriores, que están arriba, en las 2 fotos de arriba. Estamos Juan y yo excavando los nichos para féretros, con información negativa, es decir, las sepulturas, los cuerpos fueron retirados muy probablemente en el momento en que la mudanza de la ciudad ocurre, después de 1673, después de construir la nueva ciudad, la orden se lleva a sus muertos. Pero nuestra persona se queda ahí. Estamos viendo en las fotografías, que el fondo de estos nichos, de estos espacios acondicionados, están adoquinados también, con una presencia de adoquines esmaltados, alternos con adoquines no esmaltados, y con piezas de cantería marcando las cabeceras de cada uno en una alternancia que iba haciendo como una especie de zigzag, como un aparejo en espina de pescado, así como está en aparejo espina de pescado el resto del suelo, en toda esta área, lo poco que queda, también lo estaban las sepulturas, lo podemos ver aquí, una más adentro, una más afuera, una ligeramente más arriba, una más abajo. Parece que eso les permitía manejar mejor la optimización del espacio. Una vez analizado macroscópicamente los restos de óseos de nuestro personaje, aparte de concluir, evidentemente, que se trata de un personaje sepultado en un tiempo histórico muy anterior a las nuevas sepulturas que estamos excavando aquí arriba, lo podemos ver también en esta panorámica. Aquí está Kira, que algunos de ustedes conocen, mi persona para campo. Bueno, ahí estoy yo metida, quien tomó la foto fue Juan, y nos alternábamos él y yo. Esa es la fosa del personaje en cuestión. Aquí unos asistentes se darán cuenta de la diferencia de profundidad que hay y de la posible relación con una etapa muy anterior entre la primera y la segunda ampliación de la consolidación del conjunto conventual de Santo Domingo. Ya vamos a revelar el secreto. Además, esta persona, una vez trabajada macroscópicamente, porque no hemos hecho ningún estudio arqueométrico específico, es decir, buscando los marcadores de la tríada básica, que son
sexo biológico, edad y estatura, arrojó un 90% de probabilidad de que este personaje fuese una mujer, sepultada en una orden masculina. Aparentemente entre 40 y 50 años al momento de fallecer, de estatura mediana o baja, así tan alta como yo, un poquito más, entre unos 50 y unos 60 metros, a quien adicionalmente se le identificó una fuerte, muy severa enfermedad periodontal y una serie de evidencias de daño a nivel osteológico, como por ejemplo en el cráneo, ven el espesor que tiene la pared del occipital, que implica una de 3 posibles enfermedades genéticas, degradantes, progresivas y que deben ser estudiados con otro tipo de estudios más allá del macroscópico. Esta enfermedad degenerativa, de hecho, le causó un engrosamiento principalmente del cráneo y que posiblemente implicó también dolores muy fuertes, incapacidad visual, poca capacidad motora. Y ahora les invito a volver a la manzana 7. En la obra Relaciones Históricas y Geográficas de América Central se encuentra una descripción del maestrescuela de la Catedral Requejo Salcedo, al respecto de los hechos ocurridos como consecuencia del sismo de 1621 que él atestiguó. Junto a la compañía estaba una casa de piedra, que era la más principal que había en Panamá, de 3 altos. Habitabanla don Juan de Santa Cruz, y su otro apellido es Rivadeneira, oidor de la Real Audiencia, con su madre y familia, niños y niñas pequeños. Y en cayéndose la dicha casa, se hundieron todos, y murieron don Juan de Santa Cruz y su madre. Y habiéndolos sacado, pusímoslos en 2 ataúdes y llevámoslos a casa de un clérigo rico, de donde, con todo el cabildo, lo cual significa que el cabildo pagó por todo esto, los trajimos al convento de Santo Domingo, donde se les hizo entierro suntuoso y, por ser personas tan principales, con gran concurso de gente. Aclarado el misterio de esta presentación, es que además de traerles la síntesis que conocemos hasta ahora de lo que ha significado, desde la parte económicamente pudiente, la modificación de un solar de los principales, como es el solar al costado de la Plaza Mayor, y de un área de las más céntricas y además que concentraba a la burguesía del comercio, como es la iglesia de Santo Domingo, y cómo estos 2 elementos junto con el conjunto conventual de la Compañía de Jesús modifican dentro de un parámetro bastante establecido, porque no es que cambian de lugar, no es que, pero causan, empujan a los alrededores a adaptarse mientras ellos crecen y se consolidan en un estatus cada vez mayor. Hemos querido traer lo que tenemos como, hasta ahora, hipótesis, porque dependerá de otros estudios que en este momento estamos preparando. Consideramos factible proponer como hipótesis de trabajo que los restos mortales de la persona de sexo biológico femenino de avanzada edad para la época, malo para mí porque tenía mi edad, hallados en las ruinas del Salón de Profundis de la que fue la iglesia dominica, corresponden a la madre del oidor de la Real Audiencia, don Juan de Santa Cruz y Rivadeneira, fallecida a la par que su hijo, a consecuencia del colapso de la casa que habitaban juntos en 1621. Los próximos pasos encaminados a la resolución de esta interrogante incluyen culminar el proceso de preparación del proyecto de bioarqueología, que estamos en camino, formular un proyecto marco que permita la consecución de fondos para los análisis de ADN y otros estudios biológicos y genéticos que puedan hacerse. Esta pobre señora tenía muy poca estructura dental remanente, no hay cálculo, pero hay algo de dentina. Convocar, llevar a cabo una investigación de archivo que permita identificar el árbol genealógico de esta persona o de estas personas y tratar de convocar a sus descendientes, porque ellos son nuestro marco de referencia. No podríamos llegar a ninguna conclusión tomando muestras y analizándolas si no tenemos el marcador genético comparativo.
Y finalmente continuar la excavación de la Manzana 7 con énfasis, por supuesto, en la zona norte. La que no he puesto ahí, obviamente, es otra de las acciones que deberíamos implementar, ¿o no? ¿Será que buscamos a don Juan de Santa Cruz en la iglesia dominica? Gracias. Tenía 60 minutos, me puse como meta 50 y lo conseguí. Entonces, mis compañeras de trabajo para este 9º seminario no solamente son personas de un bagaje interesantísimo y que demuestran que precisamente la multidisciplinaridad, la transdisciplinaridad son un elemento fundamental para poder abordar lo que significa el pasado histórico, en este caso específicamente a través de la cultura material. Pero sin la multidisciplinaridad, sin la transdisciplinaridad, sin la apertura de perspectivas y enfoques, realmente estaríamos perdiendo muchísimo, y lo vamos a ver a través de sus intervenciones. Voy a presentar a Madi Miranda, cuya formación académica es técnica en artes plásticas por la Escuela de Bellas Artes de Chiriquí. Ella es panameña, licenciada en educación para el hogar, con especialización en extensión rural por la Universidad de Panamá. Y recientemente recibió la buena noticia, porque todavía falta recibir en acto formal el título, pero recibió la buena noticia de que Madi Miranda es una nueva magíster en arqueología por la Universidad de Panamá, con la tesis titulada Aporte al estudio de la vivienda de alto nivel económico del siglo XVII en Panamá Viejo, desde las evidencias arqueológicas, uso de los adoquines esmaltados en el sistema constructivo. Además, quiero hacer mención especial de que nuestro sistema de calificación en Panamá es sobre 100 puntos, de los cuales Madi tiene 98, lo cual significa graduada con excelencia. Experiencia, inclusive recibió el reconocimiento Sigma Lambda. Es un reconocimiento que se le da a los estudiantes que tienen una trayectoria estudiantil de excelencia. Tiene más de 26 años de trayectoria en la docencia, ha trabajado con adultos, adolescentes y niños en áreas como familia y desarrollo comunitario, enseñanza de español e inglés como segundo idioma, apreciación del arte y artes plásticas. Actualmente realiza investigaciones de forma independiente en arqueología y se desempeña como instructora de dibujo y pintura. Es para mí un honor, un privilegio estar ante ustedes en este momento y en este lugar para compartir con ustedes la investigación que se hizo sobre adoquines esmaltados al estaño, que ya mencionó la profesora Mirta en su intervención, pero se realizó una investigación sobre el tema. Y bien. Como parte de las actividades de investigación arqueológica en el conjunto monumental Panamá Viejo a cargo del Departamento de Arqueología del Patronato Panamá Viejo, y también como en conjunto con las actividades académicas de la Maestría de Arqueología de la Universidad de Panamá, en el año 2021 se llevó a cabo una intervención arqueológica en el sector conocido como Manzana 7, que fue lo que la profesora Mirta mencionó, que respondió a la caída de un árbol, y se estudió entonces la Manzana 7. Aquí ya apuntalamos un poquito lo anterior. La Manzana 7, se ve el cursor, ¿verdad? Sí. Esta es la Manzana 7, aquí se llevó a cabo la primera intervención. Y en este lugar se descubrió este rasgo arqueológico que se interpreta como un desagüe
por ahora, y aquí se puede observar la presencia de los adoquines esmaltados. Bien, luego en el 2022 se realizó otra intervención en la Manzana 7, en esta unidad, en la nueva unidad excavada, se recuperaron estas piezas de adoquines esmaltados al estaño. En total fueron 12 piezas en diferentes estados de conservación, y estos dos son pues las más típicas que se encontraron. Como pueden observar, el esmaltado. Para tratar de entender este material, se consultaron informes arqueológicos y otras fuentes. Más que todo se investigó sobre las ciudades hermanas de Panamá Viejo que coexistieron, como Santa Fe la Vieja, las que están en estrellitas, Santa Fe la Vieja, Piura la Vieja, Ciudad Vieja, y también se investigaron otras ciudades que aún existen, pero que también coexistieron con Panamá Viejo, como Bogotá, Cartagena, Habana y San Agustín en Florida. En todas estas fuentes investigadas, en todos los documentos que se leyeron, que se encontraron, pues no se encontró hasta ahora, no se ha encontrado alguna referencia sobre un material parecido a adoquines esmaltados al estaño. Me encantó conversar con el doctor Fowler en esta ocasión porque le pregunté sobre las baldosas que él había encontrado, baldosas de colores que había encontrado en Ciudad Vieja, pero creo que el tratamiento de superficie que tenían esas baldosas no es esmaltado, ¿verdad? Entonces, hasta ahora no hemos encontrado referencias a un material como este. La única referencia que se encontró fue un informe arqueológico que realizó la doctora Linero en referencia a una investigación que llevó a cabo en Portobelo, y allí se descubrió este adoquín con un esmaltado en verde en el año 2020. Aparte de esto, hasta ahora no se ha encontrado referencia de este material en otro lugar, solamente en Portobelo y ahora los descubrimientos en Panamá Viejo. La estratigrafía del material recuperado en el 2021 y el 2022 parece indicar que se trata de el último periodo de habitación de Panamá Viejo, ya el último tercio, quizá en la última mitad del siglo XVII. Y pues probablemente se utilizó este material en esta época, quizá ya después de las reconstrucciones del terremoto del 1621. Para entonces ya la ciudad contaba con estructuras de piedra y cerámica constructiva. Bueno, el plano de Antonelli de 1586 ya muestra una ciudad con un tamaño bastante importante y que ya muestra construcciones más permanentes de mampostería y con materiales constructivos cerámicos. Y también el mapa de Cristóbal Roda de 1609 pues muestra que la ciudad se va ampliando y se van utilizando cada vez más este tipo de materiales cerámicos constructivos. Bueno, no solamente adoquines, sino también tejas. Y ya para la última etapa de la ciudad, posiblemente estas son interpretaciones del aspecto que pudo haber tenido la ciudad ya para su última etapa. Mientras tanto, en Portobelo también recuperé
este plano del libro de los señores Marchena y Quiles, donde se representa la ciudad de Portobelo, y que ya en 1604 también contaba con algunas construcciones de material permanente, de mampostería y de cerámica constructiva. Esta también es una interpretación de cómo era la ciudad de Portobelo. Ya en 1680, ya la ciudad de Panamá había sufrido otro destino, pero aquí quiero que observen esta casa. Me llama la atención porque se parece a las casas que ya existían en Panamá también, hacia esa misma época. Para el siglo XVII, este es un modelo clásico que se toma, es la Casa Alarcón, que fue reconstruida, como la vemos, los restos que quedan son de esta reconstrucción de 1640. Esta es una representación de cómo pudo haber sido la casa, llevada a cabo por el arquitecto Tejera Davis. Como pueden observar, esta parte donde está la primera planta y el entresuelo eran de mampostería, y el segundo alto era de madera. La madera en Panamá era muy buena, era fácil de conseguir y era muy buena, muy duradera, y se utilizaba mucho en las casas, pero también la primera planta se acostumbraba a que fuera de mampostería. Y como ven aquí, ya se utilizaba también la cerámica constructiva. También se ha encontrado en Panamá Viejo evidencias de que se usaba el azulejo sevillano en las casas de alto nivel económico, las que podían permitirse una decoración con azulejos sevillanos. Pues esta es una representación de cómo pudo haber lucido quizá el convento de Santo Domingo con este tipo de azulejos sevillanos, que se usaba pues como estética, y probablemente tenía un contexto social asociado a su uso. Las fuentes arqueológicas y también las fuentes históricas señalan que en Panamá hubo una producción de cerámica, no solamente para el uso doméstico, como la mayólica, de la cual Teresita va a hablar después, pero también se producía para satisfacer la creciente demanda de la ciudad al ir desarrollándose y expandiéndose. Y como ven, esta es una representación fotogramétrica de las evidencias arqueológicas que se encontraron de los hornos que estaban probablemente al noreste de la ciudad. E incluso se ha encontrado evidencia de lo que pudo haber sido un barrio alfarero, lo que demuestra una producción bastante importante de cerámica en esta ciudad. Con el fin de ampliar la información sobre el material en cuestión, el material que nos ocupa, pues se realizó una inspección en el conjunto monumental Panamá Viejo y se descubrió que se usaba en pisos, como aquí, en la capilla este de la iglesia catedral. Este es el altar mayor en esta capilla. Este piso es moderno, pero este piso muestra el uso de adoquines esmaltados al estaño. En las casas terrín existe lo que probablemente es una base de columnilla en la que también se aprecia el uso de adoquines esmaltados al estaño. Observen aquí.
y en la parte superior de la posible columnilla de las casas Terrín. En el 2023 se realizó una excavación en la iglesia de la Merced. Este piso fue descubierto, que es la capilla este, al este de la iglesia, y se descubrió aquí también el uso de adoquines esmaltados al estaño. También en el muro frontal de las casas Terrín, en esta sección de aquí son hiladas de adoquines, se pone una parte de mampostería, luego viene una hilada de adoquines, otra sección de mampostería e hiladas. Aquí se descubrió también el uso de adoquines esmaltados al estaño. Se analizó el material. Estas 12 piezas se analizaron, se midieron, se tomó en cuenta toda lo que se hizo un análisis pues, macroscópico de las piezas, y con fines de estudio se decidió darle una nomenclatura a las partes de cada adoquín para poder medirlas y establecer comparaciones, ¿no? Entonces aquí pueden ver que la parte superior se le denominó tabla, a los cantos, a las partes de los lados, canto 1, canto 2, canto 3, canto 4, y la contratabla es la parte inferior, siendo que el canto 1 y el canto 3 se denominaron los cantos cortos, y el canto 4 y el canto 2 los cantos largos. Pero esto fue solo para fines de estudio, ¿no? Para poder poner las medidas en orden y todo lo demás. Entonces, para lo que hoy me ocupa, quiero mostrarles cómo se midió el espesor de los adoquines. Aquí está en la flecha morada. O sea, la medida entre la tabla y la contratabla fue la medida de espesor. Y estas son las características más relevantes que para los fines que hoy nos ocupan se tomaron en cuenta de los adoquines cerámicos esmaltados. Primero que todo, el color de la pasta, que se considera importante porque lo relaciona con material producido en Panamá. De acuerdo con Lister, y Lister en su publicación del 1974, las pastas que van en el matiz 2.5 YR, de acuerdo a la tabla Munsell de color que se utiliza para establecer colores. Este color es muy particular de la cerámica producida en Panamá. Otra característica relevante es el espesor en centímetros de los adoquines analizados. El espesor mínimo fue de 4.4 centímetros, el máximo de 5.10, con una media de 4.64. Yo quisiera hacer el redondeo a 4.7, no, 4.6. Y el color del esmaltado. Se observaron en color esmaltado miel o melado y esmaltado verde, en al menos uno de sus lados. Quiero recalcar acá, perdón, ya me adelanté un poco. El esmaltado en la colección de estudio, en la muestra de estudio, el esmaltado todos tiene esmaltado en la tabla y al menos en uno de los lados, sobre todo en los cantos largos, el canto 2 y canto 4. Quería hacer notar eso. Bien, vamos. Los colores del esmaltado: esmaltado miel, esmaltado verde. Bien. Estas características de las muestras de estudio se compararon con aquellas compartidas con las piezas de la colección de referencia del Patronato Panamá Viejo. Piezas de uso constructivo como son adoquines cerámicos y azulejos sevillanos. O sea, las vamos a comparar
con estos dos tipos de piezas que ya sabemos que se usaron en las construcciones. Y también se compararon el color del esmaltado con las piezas de uso doméstico. Botijas españolas, recipientes con vidriado miel y vidriado verde producidas en Panamá. Entonces, ¿qué sucedió? En cuanto a la comparación de espesores con los adoquines cerámicos y los adoquines esmaltados de estudio, la comparación reflejó que si bien los adoquines cerámicos, su espesor promedio es de 5.8, casi si redondeamos vamos hasta 6, y el adoquín cerámico esmaltado, el espesor promedio 4.7, no sé qué pasó, 4.6. La diferencia promedio es de 1 centímetro, 1.2 o 1.1. Entonces hay una diferencia pequeñita en espesor. Y observen aquí que el esmaltado está en uno de los cantos largos. El esmaltado está en uno de los cantos largos. Bien, cuando lo comparamos con los azulejos importados, pues por supuesto que en ambos se detecta la presencia de esmaltado. Sin embargo, el espesor, totalmente diferentes. La diferencia es de 2.6 centímetros de los espesores promedios. Sin embargo, se nota en el adoquín pues, esmaltado que quizá tenga una intención decorativa estética a la hora de producirlos. En cuanto al color del esmaltado, en la comparación con otras piezas producidas en Panamá, pues estamos aquí en presencia del vidriado verde, que guarda una similitud con aquellas vidriadas en verde de uso doméstico, como esta que es un fragmento de sartén, y este es un fragmento de lebrillo, ambas con vidriado verde, y observen el vidriado del adoquín encontrado en Portobelo, y este que es parte que hice una ampliación del rasgo arqueológico del desagüe que se encontró en la Manzana 7, pero es claramente verde, entonces decidí incluirlo aquí. Y esta es la comparación con el esmaltado miel y otras piezas como el fragmento de recipiente cerámico y la botija española. Se acerca más al producido en Panamá. Bien, los adoquines cerámicos esmaltados muestran, por supuesto, características que los asocian a la producción panameña, como es el color de la pasta y el color de esmaltado. La presencia de esmaltado quizá indique que se trata de un material con fines estéticos, decorativos, pero cuyo espesor podría indicar un uso estructural, parte de la estructura, como los pisos, como las columnillas. ¿Sí? Entonces tenemos un material que probablemente concentraba en uno solo ambas funciones, tanto decorativas como estructurales, y cuyo significado social quizá haya sido muy parecido al de los azulejos importados. Y muy probablemente estamos en presencia de un producto derivado de la interacción entre las técnicas traídas de la península y las necesidades propias de Panamá, propias de un lugar del trópico, propias de un lugar que se estaba desarrollando de una manera muy particular, muy suya, ¿no? Y que respondiera a necesidades constructivas, sociales y estéticas. Y por supuesto, pues se puede concluir que una posible consecuencia de la mundialización en Panamá del siglo XVII pudo haber sido la fabricación
y uso de adoquines esmaltados al estaño, porque tenemos por un lado la herencia peninsular de uso de materiales cerámicos constructivos y las técnicas de esmaltados traídos de Sevilla con todo su trasfondo, que también unió otras técnicas italianas, etc. Y, por otro lado, las necesidades constructivas, estéticas y sociales panameñas del siglo XVII. Entonces, eso pues trajo como consecuencia la posible producción local y uso de adoquines esmaltados al estaño como una alternativa al azulejo sevillano. Sí, y bien, hasta aquí mi intervención y yo creo que a Teresita le queda algo de tiempo, ¿verdad? Antes de terminar, estoy muy agradecida y no quiero ponerme emocionada, pero no lo puedo evitar. Y no puedo evitar hablar de yo. Absolutas gracias, de verdad que sí, a la Red Iberoamericana de Urbanismo Colonial por incluirme en esta maravillosa actividad. Y a los organizadores de este 9º seminario por haber aceptado esta propuesta y por toda su gentil atención. Me he sentido en mi casa, me he sentido en familia. Por supuesto, a mi mentora, a mi guía, a la doctora Mirta Linero Baroni, por todo su apoyo y sobre todo por su gran paciencia, porque ha sido una labor santificada el hecho de llevarme de la mano por este camino. Y por supuesto al Patronato Panamá Viejo por abrir las puertas para llevar adelante esta investigación. Y la base de todo, la Universidad de Panamá, por haber iniciado todo esto. Muchísimas gracias. María Teresita de Haro, que también acaba de recibir su buena noticia, para que podamos optimizar luego ya de corrida todo el tiempo disponible. María Teresita de Haro es argentina. En la Universidad de Buenos Aires recibió el título de Magíster en Patrimonio Artístico y Cultura en Sudamérica Colonial. En la Universidad de Buenos Aires recibió la licenciatura en Ciencias Antropológicas con especialidad en Arqueología. En la Universidad de El Salvador, Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social, Argentina, ha sido profesora superior, recibió la titulación como profesora superior en escenografía, es ceramista, ha colaborado en diversos equipos de arqueología en Argentina y en Panamá, porque por supuesto la secuestré un rato para la colección de referencia, en tareas de excavación y laboratorio, como también en trabajos de campo antropológicos en Argentina y Perú. Modestamente no puso a Panamá. Asimismo, ha participado en seminarios, cursos, congresos y jornadas relacionadas con arqueología, patrimonio, museología y cerámica. En los últimos años ha colaborado, con el Departamento de Arqueología del Patronato Panamá Viejo en diversas tareas. Yo les cuento, ayudándome a reclasificar, fotografiar y reinventariar parte de la colección que ya vieron. 15.000 objetos no se cuentan fácilmente. María Teresita viene con la presentación titulada Adoquines esmaltados al estaño en Panamá. No, esa es la tuya. Aquí estás. Patrimonio colonial panameño, la Mayólica, Panamá. Entonces, paso ahora a instalar presentación mientras... Buenos días. Bueno, en primera instancia voy a ser reiterativa y voy a agradecer a la organización porque realmente lo merecen el habernos recibido, cómo nos han recibido. Muchísimas gracias. También les voy a agradecer por haberme permitido estar en este encuentro, ya que, bueno, es Red Interamericana de Urbanismo. Mi trabajo no tiene nada que ver con el urbanismo, si bien habla de los productos que utilizaron esas personas que hicieron todas estas ciudades. Así que, aclarado esto, comienzo con lo mío. Quisiera que tuviéramos estas 3 fechas en mente porque son importantes para lo que voy a hablar. En 1513
Vasco Núñez de Balboa avista lo que denominó Mar del Sur, que es el Océano Pacífico. En 1519, Pedro Arias Dávila funda la ciudad de Panamá, siendo esta la primer ciudad europea sobre el Océano Pacífico en las costas americanas. Y 1671, Henry Morgan ataca la ciudad y, como comentó Mirta, bueno, se destruyó y fue luego trasladada. El descubrimiento del Istmo de Panamá dio pie a una reorganización a nivel mundial, esto que hablábamos el otro día del sistema mundo, de todo lo que fue la circulación de mercancías. Y España creó este sistema de galeones con el cual tenía un movimiento de personas, de objetos y de ideas. Dentro de estos productos que se movilizaban estaban las cerámicas. ¿Por qué se llevaba cerámica de España a América si en América en realidad existía la cerámica? Había una diferencia que también, por lo que he escuchado, era la diferencia que había con acá las islas. En realidad, dos diferencias tecnológicas importantes. Una, el uso del torno. Esto permite, por un lado, una mayor velocidad de producción para un mundo que estaba pidiendo más objetos. Y por otro lado, el esmaltado, que evidentemente tiene una terminación distinta, aparte de darle mayor impermeabilidad a las piezas. Entonces acá podemos observar algunas de las mayólicas contemporáneas de cuando se va a empezar a producir la mayólica de Panamá. Por otro lado, los españoles, tal como hacemos todos cuando nos implantamos en otros lados, ellos trataron de reproducir sus usos y costumbres. Esto está dado y demostrado en las ciudades que trataron de hacer. También el comer, el tener un servicio de mesa que les recordara su lugar de origen, creo que debe haberlos tranquilizado un poco. Entonces, la mayólica se trajo, pues yo voy a hablar de la mayólica, aparte de eso, de la mayólica no la constructiva, sino la de servicio de mesa. Fue uno de los productos muy apreciados por los españoles en el Nuevo Mundo. ¿Qué pasó con esto? Era un producto muy apreciado, pero era difícil su traslado en los barcos que llegaban cada tanto, que pasaban por tormentas, que los atacaban los piratas. Entonces, cuando llegaba a tierra firme americana, el producto era caro, era escaso. Esto lo que ocasionó fue que los americanos dijeron, bueno, empezaron a protestar y entonces surgieron algunos polos de producción. Acá podemos observar los primeros lugares donde se produjo, México, en Oaxaca, y Panamá, uno de ellos. Otro detalle es yo acá puse algunas imágenes como para que vean que los colores y los diseños medianamente coinciden con estas que habíamos visto antes, ¿no? Estas de acá, porque es una cuestión tecnológica de la época, que los pigmentos que se utilizaban eran minerales puros que resistieran la segunda cocción de la mayólica, y la paleta de colores de los pigmentos puros de los minerales es acotada, ¿no? El uso del manganeso, el cobalto y el óxido de cobre. Así que bueno, estos son los sitios tempranos. ¿Qué pasó en Panamá? En Panamá se instalaron hornos, estos hornos particularmente, aproximadamente en 1540. Inició primero con una producción de ladrillos y tejas para esta gente había hablado Pavel de todos estos panameños que iban hacia abajo, entonces se fundaban las ciudades para detener. Llegó un momento en que se empezaron a quedar en el lugar los mercaderes, entonces empezaron a querer construir una ciudad mejor, que esto lo comentó Mirta,
y entonces aparecen estos hornos que estaban ubicados en, bueno, ahí pueden ver la Plaza Mayor, y más o menos a 1 kilómetro y algo de la Plaza Mayor, sobre el río Gallinero, que hoy día se llama Río Bajo, cercano del Puente del Rey, se instalan estos hornos. ¿Por qué esa ubicación? Por un lado, estaban relativamente cerca de la ciudad, es donde Madi comentó que se había constatado que había posiblemente un barrio de alfareros. Está cerca del agua, de un recurso que es muy importante para la alfarería, y por otro lado, posiblemente, eso no se ha constatado, pero podría haber habido una veta de arcilla. Esos hornos que vemos acá, esta imagen, se hicieron un rescate arqueológico, hoy en día están debajo de todas las construcciones que vemos acá. Ahí están los hornos, todas esas construcciones. Entonces, bueno, ya esto es el único registro que queda de los hornos en la actualidad. Entonces, la Mayólica Panamá, yo les había dado ciertas fechas. Por un lado, ¿cómo se llama? La fundación. Desde la fundación, más o menos en 1540, decimos, se fundan estos hornos, y entre 1550 y 1560 comienza la producción de mayólica en Panamá, hasta 1671, que fue la fecha de la destrucción de Panamá. Luego volvieron a funcionar, una vez que la ciudad se traslada y todo, volvieron a funcionar los hornos, pero ya nunca más se fabricó mayólica, sino que se utilizaron para producción de ladrillos y tejas para la reconstrucción de la nueva locación de la ciudad. Sin embargo, a pesar de haber tenido esta tan acotada tiempo de producción, tuvo una amplia difusión en lo que es el continente americano. Si bien los virreinatos tenían prohibido comerciar entre ellos, podemos observar que aún así tenemos tan al norte como en San Agustín, en la Florida, ejemplares de Mayólica Panamá, o sea que llegó hasta el virreinato de Nueva España, y tan al sur como Valdivia. A medida que han pasado los años, el mapa que vemos con los sitios donde se ha encontrado la Mayólica, se ha ido densificando. Yo creo que un poco tiene que ver con esto de que los estudios de arqueología histórica son cada vez más, entonces se pone un poco más la mira en buscar estos detalles, y también creo que en la medida que se puedan revisar colecciones que en principio no eran de arqueología histórica, se podrían hallar más vestigios. ¿Cómo es la Mayólica Panamá? Se reprodujeron formas, o sea, si bien hubo lebrillos y también sartenes, mayormente fueron formas para servicio de mesa. Platos, escudillas, tazas pequeñas con y sin asa, y algunas pequeñas jarritas. La identificamos, como decía Madi, el color de la pasta de todos los ceramios que hay en Panamá es una pasta de un color rojo ladrillo fuerte a un rojo oscuro. Y lo otro que tiene es un vidriado, el vidriado al estaño es bastante grueso. Por otro lado, las podemos dividir en básicamente 3 tipologías, o sea, las tipologías en 3 tipos: los lisos, los monócromos, los bícromos y los polícromos. El Panamá liso fue el primero que se produjo, parecido al Columbia Plain. El Panamá azul hay muy pocos fragmentos y se lo ha comparado con el Caparra azul. El Panamá azul sobre azul también son muy pocos los fragmentos que se han hallado y muy pequeños. Yo personalmente tengo una teoría de que podrían, no sé en los otros sitios si han constatado realmente de que ha sido adrede el coloreado del blanco, pero el óxido de cobalto es un pigmento muy tintorio, entonces muchas veces en la praxis de hacer el diseño, uno puede ensuciar el esmalte de base, y la otra, cuando uno hornea,
los efluvios, los gases que emite el óxido de cobalto, muchas veces pigmentan las piezas que se encuentran cerca, aunque no tengan óxido. Entonces, es algo que a mí me queda a comprobar. El Panamá Polícromo A tiene los diseños en óxido manganeso, que puede variar entre el negro, violáceos o marrones, y óxido de cobalto y de cobre, que le da los azules y verdes, que también pueden tener distinta intensidad de acuerdo a la cantidad de pigmento que le hayan utilizado. El polícromo B tiene dos diferencias importantes. Una es la incorporación del color amarillo, que también acá a veces difiero, Mirta siempre lo dice como el color post-cocción. El óxido de antimonio es el que se usa habitualmente para el amarillo. Para lograr una pigmentación así de fuerte hay que poner mucha cantidad, y son óxidos que en general no se integran tanto con el esmaltado. Entonces esto es lo que nos puede dar que en vez de haber sido puestos sobre cocción, sino que realmente se haya cocinado al mismo tiempo y no esté integrado en su totalidad a la masa vítrea. Y el otro detalle son esos diseñitos que son como abanicos o como encajes, y acá voy a hacer una digresión que mi abuela siempre decía los encajes de Tenerife. Cuando yo nombraba encajes, ella decía Tenerife. No sé si será cierto, me lo dirán luego los tifereños, pero para ella era como sinónimo. Y luego tenemos el Panamá azul sobre blanco, que en este caso, acá estamos, los diseños son mayoritariamente, el mayor porcentaje, similares a los del polícromo A. Un porcentaje tienen influencias orientales, y luego tenemos este ejemplar en particular que se encuentra en el Museo de la Florida, que tiene lo que podría ser una esterilización de plantas de maíz, con lo cual los alfareros panameños estarían incorporando motivos locales ya. En cuanto a los motivos decorativos, lo que se ha hecho es inicialmente un análisis de motivos decorativos, donde se determinó esto de la presencia de influencias europeas y orientales. Y en cuanto a los diseños conformados por estos motivos decorativos, lo que realicé yo fue un análisis, lo que se denomina un análisis plástico, que lo realicé sobre las alas de los platos, que es donde más se puede recuperar un diseño, porque aunque tengamos fragmentos pequeños como son circulares, podemos ver el diseño en su totalidad. La conclusión a la que llegué fue que las relaciones visuales que tienen estos diseños son equilibradas y son armoniosas tanto en la distribución como en su color. Lo cual esto nos daría una factibilidad de que nosotros apreciemos esto, o sea, nosotros como arqueólogos siempre lo vamos a apreciar, pero que el común de la gente lo aprecie como un diseño válido al día de hoy. Entonces, la mayólica Panamá en realidad nos llegó a nosotros como un elemento arqueológico, no está viva, su producción fue interrumpida. La encontramos en los museos y también en los gabinetes académicos, que es donde yo la conocí, y que cuando llegué a Panamá dije, Panamá, voy a encontrar reproducciones, mucho más material aparte de lo que es el material académico, que lo hay, pero pensé que, bueno, como estos chicos que hablaban de los libros para que la gente conozca, me imaginé que iba a encontrar un montón, y no. Así que esto fue un poco lo que me llevó a trabajar con la mayólica Panamá. Hay otros ejemplos, sí, que han seguido vivos y que son patrimonio de la humanidad, como la cerámica del Carmen de Viboral en Colombia, que es patrimonio nacional, o la talavera poblana de México, que es patrimonio de la humanidad junto con la talavera de la Reina. No la mayólica en sí misma, sino que el método de producción. Y otro caso que me llamó la atención es en Andalucía, la puesta en valor de esta fábrica. Es una fábrica que comenzó en 1517, se mantuvo en la misma familia hasta 2022.
sigue aún hoy día funcionando. En el 2017 justamente se creó una fundación porque en el 2022 su último dueño falleció con 99 años, entonces ya en el 2017 se creó esta fundación, la cual lo que está haciendo es poner en valor, por un lado, el edificio donde se encuentra el único horno andalusí en suelo español que ha producido toda su vida desde sus inicios hasta ahora, y también están poniendo en valor los diseños, tanto formales como decorativos de la mayólica. Entonces, eso es lo que a mí me dijo, bueno, a ver, ¿y qué puedo hacer con la mayólica Panamá, que me gusta tanto, que es un patrimonio de los panameños? Entonces, acá surgió esto de, a ver, la Carta de Burra nos permite, ya dice que dentro de lo que son los procesos de conservación, existe la posibilidad de reintroducción de elementos patrimoniales. Elementos que pertenezcan a la fábrica y deja bastante difuso lo de la fábrica, de que pueden ser objetos como la mayólica. En realidad no es parte del hecho arquitectónico, pero está dentro de lo que es el sitio. Entonces, por otro lado, tenemos procesos actuales de gestión patrimonial, las nuevas miradas de gestión patrimonial que también nos hablan de que no solamente desde la academia o desde un Estado pueden proponer patrimonio, sino que los colectivos pueden proponer su patrimonio para ser valorizado, o los individuos. Y que existe cierta susceptibilidad. Habla de los objetos, pero yo creo que son de ítems culturales, porque también puede ser una canción, un modo de hacer, y entonces estos ítems culturales pueden ser seleccionados con el propósito de ser sujeto y objeto de la práctica de esta gestión patrimonial. Entonces existe esta posibilidad de reclamación y activación patrimonial de estos objetos o de estos ítems, de estos productos que, como la mayólica Panamá, en un momento se dejó de producir, pero bueno, está y ha llegado hasta nuestros días. Y entonces se los puede poner en valor. Pero bueno, tenemos todas estas posibilidades, pero cualquier objeto se puede poner en valor. No, sabemos que no. Entonces, me pareció que lo conveniente era buscar a ver qué valores tenía, por lo menos algunos valores mínimos que tuviera la mayólica Panamá, como para poder considerarla, como para poder decir, bueno, miren, esto se puede reintroducir, esto tiene un valor, puede renacer. Entonces, el valor histórico, la mayólica Panamá la tiene porque justamente es un marcador temporal. Veíamos que tiene un acotado tiempo de producción dentro de lo que son los estudios de la arqueología histórica, se utiliza como un marcador temporal. Fue una producción local única. En cuanto al valor simbólico, lo tiene ya de por sí mismo por pertenecer al sitio de Panamá Viejo, que es un sitio patrimonial. También como marcador de estatus social, todos esos sitios que habíamos visto sobre el mapa donde se encontró mayólica Panamá, siempre estuvo asociado a estructuras de alto estatus económico. Por otro lado, también transmite los valores de superación y de emprendimiento que tuvo esa primer población panameña, de decir, bueno, nosotros nos superamos, no nos está llegando la cantidad de mayólica que nosotros estamos pretendiendo, entonces vamos a producir, pero no solo para nosotros, vamos a producir para comerciarla. El valor patrimonial también lo tiene porque es un bien heredado de un momento histórico. Si bien a nosotros nos llegó como objeto arqueológico, es parte del patrimonio cultural panameño, entonces es un bien patrimonial. El valor estético, de acuerdo al estudio que hice, que bueno, que no lo puse porque Mirta siempre me reta que yo me disgrego y los tiempos y no sé qué, pero estoy corriendo, así que creo que me va a sobrar tiempo. Pero sí tiene el valor estético, ya que los diseños son armoniosos, equilibrados y nos pueden dar un sentimiento placentero, que es en lo que se basa un poco los estudios estéticos, de ver el placer que nos otorga el objeto apreciado. Y el valor de uso y cambio también lo tuvo en su momento, tuvo la utilidad cotidiana, el de uso, el de cambio también, venta local y de exportación,
y es un objeto que podría tenerlo hoy, una utilidad cotidiana de, bueno, se vuelve a fabricar la mayólica, se la vuelve a la vida. Y en cuanto a venta, aquí también me surgía lo de, bueno, uno hace una guía para el turismo, para que conozcan, entonces creo que es un modo de retroalimentación entre lo que es el patrimonio y el turismo, porque el patrimonio le estaría dando el conocimiento, el turismo le estaría dando la entrada económica para que, por ejemplo, los sitios arqueológicos que han tenido mayólica Panamá reciban parte de esos dividendos. Entonces dije, pero sale redondo esto. Y bueno, la mayólica Panamá fue una de las primeras, si no la primer producción industrial que tuvo Panamá, y de Panamá para el mundo. Por otro lado, poner ciertos procesos conscientes de patrimonialización nos permite volver a darle un significado y apreciarla patrimonialmente, ya que es un componente más de la cultura panameña que ha sido dejado de lado. Pero bueno, en definitiva, la construcción de lo patrimonial no es estática. Entonces, esto nos da la posibilidad justamente de poner en valor la mayólica y así devolverles a los panameños un bien que lo tenían dormido y que creo que vale la pena, por lo menos a mí me encanta. Soy una fan de la mayólica Panamá, pueden haberlo visto. Estoy sentada, pero a la vez voy a estar llevando el micrófono por si alguien quiere hacer alguna pregunta, con todo gusto, aquí estamos. Nos hemos mantenido muy bien dentro del tiempo, qué maravilla que somos. Así que tenemos... mira, ahí está. Cambio de micrófono, así que tenemos un tiempito si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta, estamos a la orden. Bueno, muy buenos días a todos. Yo lo primero felicitaros a las tres por la exposición y el interés de lo que estáis haciendo. Lo primero que quisiera resaltar es la labor que bueno, en torno a Panamá Viejo, a este yacimiento, pues se ha venido concitando, se ha venido agrupando, ¿no?, en los últimos años. Yo creo que el valor que tiene en términos científicos, ¿no?, toda esa lluvia fina de trabajo de años, de décadas, pues claro, es algo fundamental. Yo en esto ya lo hemos tenido oportunidad de comentar en otras ocasiones, pero creo que es importante, ¿no?, la dimensión internacional de la labor que se ha hecho desde Panamá Viejo, que podría decir que es el yacimiento arqueológico de referencia, pero también no solo en términos propiamente arqueológicos, sino de gestión, de difusión, de conservación, de restauración, las instalaciones con que contáis, la revista, Canto Rodado, pues creo que son referencias indiscutibles de cómo se deben hacer las cosas en este terreno. Sé que en los últimos años las cosas no han sido fáciles y sería verdaderamente triste que las autoridades panameñas no valoraran en su justa medida un proyecto tan importante como este. Yo lo conocí pues hace poco más o menos 15 años, a través de 16 años, porque me parece que fue en 2009 cuando conocí a Beatriz Rovira y gracias a Beatriz pues tomé contacto con un proyecto que, debo decirlo, me sorprendió en términos personales, ¿no? Es decir, que bueno, pero que o sea, y enseguida hice lo posible por visitarlo. Tuve además el privilegio de poder visitar el yacimiento acompañado de Eduardo Tejera, que en aquel momento pues formaba parte, yo creo que también del propio patronato, no recuerdo exactamente qué cargo tenía entonces, era un asesor, y pasamos un día realmente muy grato en el yacimiento arqueológico y viendo las instalaciones y toda la labor realizada, ¿no? Así que vaya por delante, en ese sentido, mi felicitación, porque
sé que lo que arrancó en su momento, y en términos de arqueología, pues arrancó Beatriz Rovira, pues lo habéis seguido, el equipo detrás, y ahora pues Mirta y, en fin, todas las personas que veo que estáis involucradas, que son muchas, porque en estos encuentros que llevamos celebrando desde 2012, pues hemos tenido oportunidad de contar siempre con más de una contribución hecha en el marco de este proyecto. Y esto es para sentirse orgulloso, y yo, en ese sentido, pues quisiera por eso empezar por ahí, ¿no? Y luego, en concreto, sobre como digo, las intervenciones, las tres muy interesantes, creo que tenéis una narrativa de contraste entre la documentación disponible, la propia información que estáis recuperando en la excavación, y que permite realmente pues dar forma, ¿no?, a una ciudad que efectivamente se convirtió enseguida en una ciudad dentro de ese sistema mundo, porque por Panamá pasaba todo el producto que venía del Perú, que llegaba a la bahía de Panamá, y desde ahí cruzaba el istmo hasta Portobelo, donde aguardaba a veces semanas o meses hasta que se reunía la flota que después llevaba el producto pues a La Habana y cruzaba el Atlántico, ¿no? Y Panamá se va a convertir en una de esas piezas importantísimas, ¿no?, del esquema mundial, ¿no?, del tráfico mundial, del comercio desde el siglo XVI, ¿no? Y hoy lo es gracias al canal. Ayer creo que comentábamos cómo Felipe II tiene incluso un proyecto de construir un canal marítimo a través del lago Nicaragua. O sea, es decir, que creo que hoy está retomando el gobierno chino. Los chinos están planteando la posibilidad de hacer ese canal que soñó Felipe II, ¿no?, y que finalmente pues se materializó a principios del siglo XX en Panamá, y que hoy funciona como una pieza importantísima, ¿no? Bueno, perdón, no quiero extenderme, perdonar, porque son todos temas encadenados y luego sobre la mayólica, la última intervención, que es a la que quería referirme especialmente, recuerdo que cuando conocí a Beatriz Rovira en 2009 y le hablé de lo que nosotros estábamos haciendo en el yacimiento de Piura la Vieja, su primera pregunta, cuando me dijo, bueno, ¿qué materiales estáis encontrando? Yo le dije, bueno, pues mira, nos está saliendo material constructivo, la madera de algarrobo, cubiertas, teja cerámica de tradición española, claramente, nos sale metal, salía hierro, que no deja de ser, pues el hierro de forja, pues casi un fósil guía, ¿no?, en un yacimiento, en este caso, americano, y digo, y distinta clase de cerámica, y me dijo, ¿tenéis mayólica panameña? Y entonces yo, en aquel momento, pues no tenía conciencia exactamente de lo que me estaba preguntando, ¿no?, porque acabamos de empezar y tal. Y recuerdo que revisé enseguida y digo, bueno, hay cerámica, mira, hay una cerámica vidriada, blanca y azul. Me dijo, esta cerámica es mayólica de Panamá, ¿no? O por lo menos ha llegado aquí por Panamá, ¿no? Entonces, bueno, después he tenido oportunidad, naturalmente, de ir sabiendo mucho más acerca de estos materiales, y sin duda es una de las mejores muestras, ¿no?, de la calidad del producto manufacturado en un momento tan temprano como ese, y de su distribución a gran escala, bueno, alcanzando lugares en este sentido tan lejanos como Piura, ¿no? Así que, bueno, solamente era añadir esto y felicitarte, ¿no?, por el estupendo trabajo, ¿no?, que nos has mostrado hoy de tipología y sobre todo de referencias, en este caso bibliográficas. Sí, Piura no lo tengo en el mapa, así que van apareciendo nuevos, que pensé que era más temprano, pero si encontraron, se va a agregar al mapa entonces. Yo también quiero felicitarlas y reiterar los comentarios de Fernando sobre la excelencia de su trabajo y el gran aporte que están haciendo, y más que todo decir, quizás no hace falta decirlo porque es obvio, pero quiero destacar el papel de las mujeres en estos esfuerzos, porque se nota el toque femenino en todo lo que están haciendo, y
y por eso también les agradezco. Bueno, al igual que William, yo quiero sumarme y suscribir cada una de las palabras que ha dicho Fernando, que no podríamos decirlas mejor de lo que significa Panamá Viejo para el resto de las ciudades que estamos trabajando este urbanismo colonial temprano como modelo de investigación, de gestión, de musealización, de conservación y bueno, ponderar todo el esfuerzo que están haciendo para sostener ese nivel de excelencia. Y en particular con respecto al trabajo de la mayólica, creo que Teresita lo debe saber a través de Mirta, que también en Santa Fe la Vieja hay cerámica, hay mayólica. Esa sí está en el mapa. En el mapa estaba. Cuando dijiste más al sur, Valdivia, sí, Valdivia está más al sur. Sobre la costa atlántica, poco, pero... Pero Santa Fe la Vieja está allá también en los confines y hasta ahí llegó la mayólica Panamá y está entre las colecciones. Y con respecto al tema de la recuperación, de la producción, bueno, en Santa Fe la Vieja no se produjo mayólica, toda la que tenemos importada o de otras partes de América o de Sevilla y de Portugal. Pero es interesante también que ha trabajado una ceramista, un taller de cerámica desde hace ya 20 años con las colecciones de cerámica del Museo Etnográfico y de Santa Fe la Vieja, recuperando el trabajo, la producción de técnicas y de formas de cerámica hispano-indígena, trabajando con reproducción, pero también con recreación a partir de esos modelos formales y de esas experiencias técnicas. Y bueno, por más que no había una producción de mayólica local, también han experimentado y producen mayólica al tipo D. Así que creo que sería interesante que alguna vez fueras a Santa Fe y pudieras conocer esta experiencia. Bueno. Yo me sumo entonces a comentar, bueno, ese proyecto de patrimonialización no es solo para Panamá, es para todas las ciudades que están involucradas en ese periplo comercial. Así que ya tienes más puertas que tocar para pedir platita para ese proyecto. Que decíamos el otro día, Mirta siempre nos consigue algo más con lo que seguir. Conmigo los deberes siempre están al día. Lo que yo quería reforzar de la comunicación de Madi, que en cierto modo ha sido un poco tímida con el asunto, es el hecho de que aparte de que yo encuentre un adoquín vidriado como un impacto muy fuerte en Portobelo y detectemos los adoquines que empiezan a aparecer en el contexto con la ventaja de tener el contexto estratigráfico, con la ventaja de tener esa cédula de identidad que da la estratigrafía bien trabajada desde el punto de vista arqueológico, es que Madi no ha mencionado el hecho de que, o no ha recalcado, enfatizado el hecho de que se trata de una perspectiva completamente diferente de lo que significaría entonces, hablando de estética, Tere también, un nuevo concepto totalmente revolucionario, en cierto modo, para las ciudades como Panamá Viejo, como Portobelo y quién sabe cuál otra más, porque del mismo modo, o sea, tratando de integrar los aportes de mis colegas, estamos hablando de una producción que ya de por sí tenía un canal de distribución y comercialización y habría que ver hasta qué punto esto no es algo tan tímido como solo para Panamá Viejo Madi. De pronto esto habría que no solo visitar las ciudades, habría que ponerse a explorar las ciudades hermanas. Exacto. A lo mejor cercanas, de pronto no dio tiempo de dispersarlo tanto, pero...
bueno, ya se me fue la idea que tenía, pero de acuerdo con las cosas que leí y que investigué, esta producción pues comenzó ya casi al final de la existencia de la ciudad. Entonces quizá pues se produjo para las necesidades locales primero y quizá no dio tiempo para, pero a lo que iba a ir al principio, ya lo recordé, es que no nos habíamos dado cuenta hasta ahora que la ciudad de Panamá los tenía in situ. O sea, no nos habíamos dado cuenta. Yo, la profesora mixta. Exacto, o sea, no era público, digamos. Exacto, no era público el hecho de que Panamá los lucía in situ hasta ahora, ¿no? Entonces, asimismo, puede estar sucediendo en otras ciudades, puede estar sucediendo en Cartagena, puede estar sucediendo en Centroamérica, puede estar sucediendo en Habana, puede estar sucediendo en otras ciudades, pero no es público. Entonces yo creo que la investigación por favor, de aquí salen muchas líneas de investigación en cuanto a esta producción. Y vamos a ver qué sucede de aquí en adelante. Sí, ya hay un impacto de las fotografías, las que mostró Madi y las que mostré yo. ¿Tú mostraste fotografías del sitio? No. Una vista. Una vista con los... Normalmente vemos las ruinas con color de piedra, con color de mampuesto de calicanto, pero todas estuvieron enlucidas. Y pensar en un enlucido blanco con intrusiones, color verde esmeralda o color miel, realmente ya el panorama es totalmente diferente. Nos hemos colado bajo esa perspectiva, digamos así, estandarizable, para donde no hay suficientes datos para la disensión, para la digresión, para el otro camino, en que por dentro azulejería, por dentro había colores, pero por fuera enlucido blanco total y blanco solamente, de pronto con alguna tonalidad distinta en la cal debido a la mezcla, pero ya estaríamos hablando no solamente de una diferencia cromática, estaríamos hablando también de una diferencia en cuanto al hecho de que el esmaltado brilla. Y por mucho que la mayor parte de la muestra, precisamente por el contexto tan agresivo de suelo que tenemos, ha perdido la parte que brilla, todavía se le percibe. Y entonces ya esto nos acerca, que de hecho fue una de las razones por las cuales Madi enfatizó su estudio en el tema de tamaños, medidas. Originalmente se llegó a tener sobre la mesa como una de las posibles hipótesis para desarrollar la investigación que hubiese sido un reemplazo de la azulejería. Entonces que luego entre medidas y peso no daba pensar que pudiesen estar adosados, adheridos en posición vertical, están muy pesados. Pero el hecho de que el azulejado, el esmaltado está tanto en la tabla como en al menos uno de los cantos, implica que lo estamos colocando como parte estructural, pero como eso sí lo dejó bien claro Madi, pero también le estamos dejando un lado visible que propicia aprovechar eso de que aparte de que lo impermeabiliza y lo aísla de la humedad, que en Panamá hay mucha, también le aporta belleza. Exacto, es un material multipropósito, si se quiere, un propósito muy práctico, pero también es estético, es bello, ¿no? Da placer visual. Difícilmente haya estado completamente tapado. Exacto. Gracias.